Buenas tardes a todos, bienvenidos, buenas noches. Les cuento a todos los presentes que el motivo por el cual habíamos organizado este panel es porque los alumnos de las diplomaturas online, de los programas online de la Diplomatura en Cultura Argentina y en Historia, tenemos un encuentro anual en Buenos Aires. Entonces todos los años hacemos lo mismo, un intensivo de visitas y tenemos conferencias con profesores y es el motivo del panel de esta noche, cuyo tema va a ser la sociedad argentina del siglo XXI. Y tenemos el lujo de tener a los profesores que nos acompañan, a quienes voy a presentar brevemente para después darles la palabra. Jorge Osona es historiador, profesor de Historia Económica y Social Argentina e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, autor de Punteros, Malandras y Porongas, Ocupación de Tierras y Usos Políticos de la Pobreza, y miembro del Club Político Argentino. Jorge Castro realizó su labor académica en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Salvador, la Escuela de Defensa Nacional, la Escuela Superior de Guerra, el Instituto de Servicio al Exterior de la Nación, la Flaxo y la Escuela de Guerra Naval. Ejerció la función pública como secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación, es presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. Desde hace años mantiene una intensa actividad periodística como comentarista y editorialista y columnista en varios medios. Recibió la insignia de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, otorgada por la República Federativa de Brasil. Fue condecorado por el Gobierno de Chile con la Orden Bernardo de O'Higgins en el grado de Gran Oficial. Fue nominado al Premio Konex de 1997 en Comunicación y Periodismo Argentino en la disciplina de Análisis Político. Y de sus recientes publicaciones voy a nombrar solamente China y la Argentina en el siglo XXI. Paola del Bosco es doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad La Sapienza de Roma. Es profesora de enseñanza secundaria, normal y especial en filosofía y a nivel universitario es profesora de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad Austral y del IAE, y como investigadora es miembro del Grupo de Investigación Empresa, Sociedad, Economía del IAE también. Ha publicado numerosos artículos en revistas y diarios y es coautora de 7 libros referidos a temas éticos. En 2019 ha publicado el libro Educar en la Posmodernidad y en 2022 ha publicado su aporte en el resurgir de la Argentina con Pedro Luis Barcia como editor. Ha sido declarada personalidad destacada en el ámbito de la educación en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde el 2022 es presidente de la Academia Nacional de Educación, de la que es miembro de número desde el año 2013. Les doy la bienvenida a todos y les agradezco por su presencia. Y bueno, les presento también al doctor Roberto Bosca, que va a coordinar este panel. Bueno. Yo soy Roberto Bosca, que estoy acá porque me hace trabajar Sergio Delgado. Entonces, para no incurrir en lo que pasó hoy a la mañana, que me puse a decir gansadas, me hice un machete, digamos, ¿no? Entonces, me voy a ceñir, no voy a irme. Bueno, lo primero decirles quiero decirles que estoy muy contento, ¿no?, con tenerlos aquí, como ustedes se imaginan. Bueno, aquí y en los programas del Instituto de Cultura, naturalmente, ¿no? Porque ustedes han logrado salir del secuestro de la trivialidad. Han logrado salir del secuestro de la trivialidad. O sea, por ejemplo, de la cárcel digital. No estoy en contra, lo tengo acá, pero bueno, por eso están haciendo estas diplomaturas, me parece a mí, ¿no? Bueno, que las disfruten. Entonces ahora el panel de nuestros profesores, que son lo mejor de la diplomatura, junto a los alumnos también.
hay piropos para todos acá. Nosotros, bueno, ¿a qué vinimos a la diplomatura? Vinimos a profundizar nuestros conocimientos, ¿no? Sobre la Argentina, en este caso. Habrá otros programas en el futuro también. Pero nos ha ocupado la Argentina, nuestra casa común, ¿no? Como le gusta decir al Papa. O sea, ustedes están aquí porque aman la cultura, por eso están acá, y quieren la Argentina también. Las dos cosas. Bueno, llega un momento en nuestras vidas que ya criamos a nuestros hijos, ya son grandes, digamos, y podemos ocuparnos de nosotros mismos. Ya no tenemos la intensidad del trabajo que nos absorbía tanto, digamos, en nuestros años más jóvenes. Y entonces podemos ocuparnos de las cosas importantes, por ejemplo, de estas, ¿no? Bueno, entonces nosotros vinimos acá porque también nos encontramos con otras cosas que, o sea, venimos porque queríamos aprender, y eso es muy lindo, ¿no? Querer aprender siempre, es un signo de juventud. Y vinimos porque, en principio, digamos, nos atrajo la adquisición de conocimientos, pero después nos encontramos con quizá cosas más importantes que no esperábamos en el momento de inscribirnos, muchos de nosotros, ¿eh? Otros sí, pero muchos no. O sea, algo que trasciende lo meramente cognitivo, el conocimiento, ¿no? Discúlpeme, le estoy diciendo cosas que no se las puedo decir porque estoy en muchas partes y no puedo estar en los programas, ¿no? Pero son cosas que pienso y quería decírselos, ¿no? O sea que no solamente vinimos a buscar un tesoro de conocimiento, sino que hay otras cosas que son, decía, quizá más importantes, ¿no? Por ejemplo, en el programa, yo esto lo vi con el tiempo, ¿no? ¿Qué es este programa? Bueno, se puede definir de muchas maneras, o estos programas que hacemos. Se puede definir como digamos, una reflexión sobre la Argentina. Una reflexión, porque a través de las clases lo que vamos haciendo, nos vamos decantando cosas y vamos haciendo una reflexión sobre la Argentina, que es más que el conocimiento, ¿eh? Es un paso más. O sea, y hoy vamos a hacer eso, vamos a reflexionar, vamos a hacer una reflexión, digamos, que en este caso va a estar referida a la Argentina del siglo XXI, o sea, ahora y lo que viene, ¿no? Bueno, no le quiero sacar tiempo a los profesores que van a decir cosas mucho más importantes que esta, pero solamente les recuerdo que en el año 82 un señor llamado John Naisbitt publicó un libro que ustedes quizá recuerdan o quizá han leído, ¿no? Que se llamaba Megatendencias, Megatrends. Se puso un poco de moda, hay modas culturales, ¿no es cierto? También no solamente modas de vestidos y ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué son las megatendencias? Son las fuerzas transformadoras de una sociedad, ¿no? O sea, las que conforman la sociedad del futuro son las megatendencias, ¿no? Esto fue en el año 82, se puso de moda, se escribieron muchos libros, como decía. ¿Y cuáles son, casi 50 años después, las megatendencias actuales, ¿no? Bueno, vivimos en un mundo bastante convulsionado. Antes vivíamos en un mundo bastante tranquilo, aunque nos parecía que se movía mucho, pero no, era bastante tranquilo. Si miramos para atrás en nuestras vidas, un mundo bastante tranquilo. Se lo digo ¿por qué? Porque ahora el cambio, la aceleración, lo que llaman la aceleración histórica, se ha hecho mucho más intensa y les enumero 4 o 5 cosas, ¿no? Así al azar, tomadas. Cambio climático, cambios en la estructura social, el homeworking, ¿no? Nuevas formas laborales de trabajo que antes no nos habíamos imaginado. Yo me acuerdo cuando empezó la Universidad Austral, los primeros días o meses, me acuerdo que iba a fijarme quién había llegado a horario. Eso ahora parece ridículo, ¿no? ¿Quién llega a horario, no? O sea, lo que importa es el trabajo que hace una persona, no si está de 8 a 15. Pero yo me acuerdo que iba a ver si habían venido los profesores, todo. Bueno, ahora me río, pero en ese momento era una cosa que consideraba seria. Bueno, sí, digo así, telegráficamente, temas, digamos, del cambio actual, robotización. La robotización, yo cuando era chico era una cosa esotérica, ¿no? O sea, que una cosa, no sé,
los marcianos, la robotización. Ahora ya tenemos la robotización, ¿no? O sea, no está más en los libros de cuentos o de historietas, los robots, no, son la realidad. Bueno, cambios en la economía, pero ni hablar. Las antiguas costumbres volaron por el aire. ¡Tum! Y ahora hay otras cosas. Aparecen ideas que antes eran muy marginales. Por ejemplo, rehacer el Estado, por ejemplo, que es lo que estamos ahora, tenemos ante nosotros. Es una idea, digamos, bastante marginal, ¿no? Hoy, digamos, está en el centro de la situación. Hay que rehacer el Estado, ¿no? Bueno, ni hablar cambios en la educación, ¿no? La miro a Paola, ¿no? Bueno, etcétera. Un largo etcétera. Y termino, si no se van a enojar los ilustres profesores que están aquí. Entonces, algunas reflexiones sobre algunas cosas importantes. Para eso los hemos invitado a ellos, la sociedad, la educación. ¿Qué pasa en la Argentina, en el mundo que se viene, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que viene, digamos? Y cómo vamos a estar nosotros en ese mundo. Vamos a reflexionar sobre la Argentina. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Que es reflexionar sobre una cosa que a los argentinos nos preocupa mucho, que es sobre la identidad, ¿no? Es una preocupación, si ustedes leen mucha literatura de filósofos como Paola y otros pensadores, el tema de la identidad está siempre presente, ¿no? Bueno, Barsi ha escrito mucho sobre esto, libros enteros, ¿no? Y sí, bueno, es un tema central entre nosotros, en la Argentina. Bueno, y entonces decía, hemos convocado a estos 3 profesores, que son lo mejor de lo mejor, y les vamos a pedir que nos ayuden a pensar la Argentina. Así Muchas que, gracias. Paola. ¿Me pones 15 minutos? Sí, cómo no. Muy bien. Yo quiero empezar con una experiencia reciente del 11 de septiembre, que se sabe que se celebra a Sarmiento, es el día de su muerte, y me invitó una senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, a un teatro leído, donde un autor cordobés escribió un diálogo entre Sarmiento y Avellaneda no era. Ahora poco a poco me va a aparecer quién era su contrincante. ¿Alberti? No. Bueno, a ver, contame, alguien que fue ministro de él, que lo reemplazó a él. Después se me va a ocurrir. La cuestión que es... No. No fue ministro. Entonces, en un momento determinado, quizás era Nicolás Avellaneda, lo dije bien de entrada, era Nicolás Avellaneda y hablaban en ideas distintas. Yo hacía era el narrador 2 y había un narrador 1, un teatro leído. A mí me gusta el teatro, así que la experiencia me pareció extraordinaria. Y al final, cuando se terminó esa representación, sin movernos demasiado, la senadora me dijo, le preguntó a cada uno cómo te sentiste, qué sé yo, y ella dice, ¿y a vos, Paola, qué te pasó con esto de la patria? Porque, claro, yo soy italiana y resulta que haber nacido, haber estudiado en Italia se me quedó pegado. No es que mi vida viví más años en la Argentina lejos que en Italia y, sin embargo, esa constitución fundamental me queda. Pero Sarmiento me ofreció una frase que me pareció luminosa y por eso quiero empezar con esa frase. La comparto con ustedes. Cuando Avellaneda le pregunta, ¿y usted, que vivió más tiempo en Chile, estuvo mucho en Estados Unidos, murió en Paraguay, ¿qué es la patria? Y él le contesta, por lo menos en este diálogo, pero creo que la frase fue extraída de alguno de sus textos, dice, la patria es un lugar en donde los otros son los míos. Me encantó, entonces pude decir esta frase que me resultó liberadora, por eso me siento mero cara dura de estar en un programa de cultura argentina. Gracias a Sarmiento le puedo decir que Argentina también es mi patria, porque es el lugar donde los otros son los míos. Los conozco, los vi, los reconozco, empiezo a conocer familias, dinastías de gente sencilla, no imaginen que estoy pensando en nobleza, pero me parece central la idea, sobre todo del continente nuevo, como podría ser América, con un patchwork de gente que venía de otros lados, que nos centremos en la idea de que la patria es el lugar donde los otros son los míos. Fin de la introducción, con la cual me avalo a mí misma, me siento menos cara dura hablar del tema de educación. El tema de educación es un tema que preocupa siempre, en una época de modificaciones rápidas, de costumbres, de herramientas, de hábitos interpersonales, hay que rehacer más. Antes era como
una permanencia mayor de contenido, que primero se pasaban oralmente a unos a otros. Piensen ustedes, que estoy pensando en la época de los rapsodos en Grecia, donde aprendían de memoria larguísimos textos con rima y los transmitían oralmente, porque no había hábito de escritura en las demás personas. Nosotros vivimos en una época en donde hay mucho más medio para conservar contenido, con lo cual es lógico que cambie también el modo de enseñar. Sin embargo, hoy, en una charla con el actual secretario de Educación, él dijo, coincidiendo con nosotros, que era fundamental rever qué cosas se enseñan en los profesorados o en las escuelas de educación universitaria, porque parecería que ya estadísticamente probado que uno tiende a repetir los contenidos y las técnicas pedagógicas que han sido usados con uno, ¿no? Tiende a repetir los mismos ejemplos, a marcar con importancia casi los mismos aspectos de la historia, de la filosofía o de lo que le toque leer. Sin embargo, estamos llamados a adaptar los contenidos y los medios con los que se conquistan estos contenidos a una época en donde el acceso a los contenidos se ha modificado. Sin embargo, no se modificó demasiado la cabeza de los chicos. Sí sabemos más cosas, pero nacen ignorantes, como siempre. Dice nativos digitales, hay que ver, aprenden a usar y lo aprenden por algún interés propio. Es difícil que aprendan a usar Internet para buscar datos. Lo que hacen es buscar dibujitos, imágenes, sonidos. Así que sí, serán nativos digitales, pero de nuevo hace falta decirle por dónde tiene que ir este interés para que no vaya a lo más simple y a lo más cómodo. Así que la educación sigue siendo importante. Hay un gran choque inicial por la presencia de mucha tecnología de la información y de la comunicación que tiene que ser incorporada de una manera valiente, práctica, pero también fecunda, porque podrían ser, como dijiste antes la frase, con respecto al Internet. Una cárcel digital. Cárcel digital. Los chicos Me encantó. presos. Se pueden transformar en una cárcel digital. Por ahí uno pasa por un bar y ve a los chicos, cada uno con su telefonito, están los cuatro frente a frente, pero no se hablan. Bueno, la educación sirve también para eso, incorporarla con buenos contenidos. Esto de entrada, se habla mucho, si empieza a hacer, hay escuelas donde ya lo están haciendo, quizás no lo hacen donde sería más necesario, como siempre. Pero un tema que era el que yo quería presentarles es que hoy un problema bastante importante es que desde el 2006 el tramo del secundario se ha vuelto obligatorio como era hasta ahora, hasta el 2006, la escuela primaria. En la famosa ley 20.206 se declara obligatorio también todo el tramo del secundario y sala de 5, y ahora añadieron sala de 4, y quieren añadir sala de 3. ¿Por qué? Para exponer a los chicos a un periodo más prolongado de educación y, por lo tanto, hacerlos crecer con contenidos que los preparen para una vida de persona primero y después de vida de gente que trabaje más completa, con más ideas, más entrenamiento, mejores hábitos mentales, mejores hábitos de relación interpersonal. Así que un periodo más largo de escuela, sobre todo cuando la escuela funciona bien, parece muy oportuno. Al comienzo este tramo no se cumplía, solamente menos de la mitad, el 42% terminaba secundario. Había un gran abandono. Desde la UCA se hizo un estudio para ver por qué dejaban el secundario. Me impactó mucho una frase que un chico le contó al encuestador: no me veo en el secundario. Y analizándolo era que él no veía a nadie que había ido al secundario de su entorno inmediato. Así que no se veía porque no podía reflejarse en el ejemplo de otros, ¿no? Con lo cual, en el caso de una familia cuyo nivel de preparación escolar, por lo menos, sea bajo, para reforzar, completar el secundario hace falta algo más, no simplemente que sea obligatorio. Así que la inclusión, la famosa inclusión educativa, dicha es una linda palabra, pero para que se transforme en una realidad necesita otros elementos. Y yo acá comparto con ustedes algunos de estos que me parecieron interesantes. Lo leí en un artículo de Juan Cruz Perusia, que es un estudioso en CIPEC que produce ahí su investigación, y creo que en algún otro lado. Lo leí en Argentino por Educación, que tiene muchas estadísticas interesantes, y algo más en textos así que comentan cuestiones educativas. Y en práctica le comparto lo siguiente. Hoy en día hay menos abandono escolar en secundario, pero sigue habiendo. Hay menos, sobre todo, en los lugares centrales, por ejemplo, Buenos Aires y Córdoba, pero es muy elevado, por ejemplo, en Chaco, Formosa,
quizás Santa Cruz, donde acá se calcula que sea alrededor de un 15%, y si en la ciudad un 9%. Pero detrás del no abandono también hay un intento de retener a los estudiantes secundarios, aflojando un poco la exigencia. Así que lo complicado es que sigan, pero que también aprendan, no que simplemente estén, ¿no? Me contaba una profesora de Mendoza que, dado que la UH, es decir, que el aporte, ¿cómo se llama? Asignación universal por hijo, está ligado a que el chico o la chica frecuenten el colegio, por lo tanto necesitan tener un certificado de asistencia. Ella se encontraba, particularmente el caso del que me habló, con un chico con un buzo con capucha, se lo calaba bajo en la frente y decía: usted no me molesta, yo no la molesto. Es decir, que estaba porque la madre lo obligó a ir, porque si no, no cobraba. Bueno, eso no es verdadera inclusión. Alguien tiene que remover, sacarle la capucha, llevarlo a otro lado. Es decir, intentar un acercamiento, porque lo meramente mecánico, la mera exposición, no educa. Entonces, frente al abandono que sigue existiendo y que importante en algunas otras regiones no centrales, una de las alternativas es que existan tutorías. Y me enteré que han aplicado el sistema de tutorías online, por ejemplo, en Mendoza, con una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo y de otra ONG, que han computabilizado, no se dice así, pero en fin, han realizado 20.000 horas de tutorías a distancia, y después han filmado el encuentro físico real entre tutores y tutorandos, o tutorados, y el encuentro ha sido muy cariñoso. Así que, a pesar de haber sido hecho a la distancia, había logrado cada tutor con cada chico un lazo interesante. Y por otra parte, sabemos que no existe la apertura de la mente, sino hay también una apertura del corazón. Es decir, en el fondo solo escucho a quien me produce confianza. Y me produce confianza porque confía en mí, porque hace un primer gesto hacia mí. A los chicos, para educarlos, hace falta eso. Hace falta mostrarle que creemos en su capacidad, de él, de ella en particular, porque en el grupo aprenden lo que no necesitan una particular exposición. Entonces, primer caso, la implementación de tutorías, que pueden ser los mismos docentes o algunos que no sean de la escuela, o jóvenes que están estudiando para docentes, que hagan una práctica con eso, que se les enseñe cómo hacer la tutoría. Una segunda iniciativa es el control, que se puede hacer de manera inmediata con el CINIDE, que es el sistema informático educativo, donde los datos aparecen directamente en Internet, y tanto los docentes como los directivos y los padres lo pueden controlar, de la combinación de dos eventualidades. La primera son bajas calificaciones y la segunda, ausencias repetidas. Una es causa de la otra, podría ser both ways, es decir, que como no va, no sabe y por lo tanto le va mal, o al revés, porque le va mal deja de ir porque no siente más el impulso a ir, porque va a un lugar donde su resultado no es bueno. Así que tutorías, el control de la presencia y de los resultados de los chicos, y finalmente una tercera, que es la adaptación de programas y contenidos al tipo de inteligencia o modo de aprendizaje de cada uno, particularmente de los que tienen dificultades. Lo maravilloso sería que todos tuvieran, dado que parece que hay dominancias cerebrales diferentes para cada persona, un estudio dijera: bueno, vos que son más visual esto, vos que son más auditivo aquello. Pero grosso modo los chicos aprenden. Cuando hay un chico o una chica que no aprenden y que tienen bajas calificaciones y tienden a ausentarse, en ese caso, con el tutor o el docente hace falta una adaptación, descubrir, por ejemplo, que un contenido abstracto no le llega, lo distrae, y ese contenido abstracto se puede comunicar. Okay. 3 minutos. Comunicar de manera mucho más viva, por ejemplo, a través de anécdotas. Yo lo hago con temas filosóficos que no se entiende cuando lo digo, veo las caras de nada de mis alumnos que ya son universitarios, entonces espere, le cuento un cuento, y el cuento me sirve para darle pulpa a lo que estoy diciendo, porque el contenido abstracto antes fue concreto, y no solamente de filosofía, sino también en matemáticas, ¿no? Hay contenido matemático que primero fueron cosa concreta, materia concreta, de las cuales se extraen estos contenidos. Entonces, el primer término, tutorías. Segundo, se llama sistema de alerta temprana,
sé cuándo se ausenta y cuándo tiene bajas calificaciones. Y tercero, la capacidad de adaptar contenidos difíciles, complicados, según el estilo de aprendizaje de los chicos, sobre todo de aquellos que tienen problemas. Probablemente lo sensato es cambiar, es decir, en un aula compleja, probar distintos modos con los que están presentes, porque cada uno se iluminará en el momento en el cual finalmente acierto con la manera de presentar el tema difícil, porque capto el modo digamos, de recepción de los chicos. No es una cosa tan difícil, ¿no? No solamente, sino que a los docentes nos encanta cuando entienden. Gaudium de veritate, decían los antiguos, el gozo por la verdad. Y yo lo veo, hasta podría sacarles una foto, digo algo, no entiendo, de repente se les distiende acá algo de la frente y se ve que han entendido, ¿no? Hay algo que le produce claramente un disfrute. A ver, ahora sí lo entendí, ¿no? Bien, esto se puede hacer, y déjeme que le diga, ya se está haciendo. No se está haciendo en todos lados, pero sí ya se está haciendo. Ya se empiezan a medir buenos resultados. Algunos dicen que el sistema de grupos por edad probablemente podría modificarse, hacerse más flexible, puede ser. Pero ahí hay cuestiones, que hay chicos más chicos que tienen capacidades intelectuales más elevadas, pero no así las que son socioemocionales. Así que, de nuevo, capaz que la división por edad sigue siendo bastante importante para la convivencia interpersonal. Podría haber grupos de élite, por ejemplo, como es la Olimpiada Matemática o la Olimpiada Química o lo que fuera, donde ya la edad no es tan importante, sino la adhesión y la capacidad, digamos, de comprender ciertos contenidos que sean difíciles. Yo lo veo posible, en general no me uno al coro de los que solamente hablan de lo mal que está la educación, porque yo veo signos de cosas que se están cambiando. Hay mucha gente que le importa el tema educativo, mucha gente. Hay pocos que lo ven simplemente como un trabajo, la mayoría lo vemos como una vocación y como una relación interpersonal fuerte y vinculante. Y eso hace que nos dé ganas de cambiar nosotros, docentes, de crecer para que cada chico, cada chica puedan recibir lo que hace falta. Ahora, un país no crece solo, crece de una manera mancomunada cuando todas las personas que aceptan un rol, un protagonismo, lo hacen de la mejor manera posible. Entonces, eso lo captan los alumnos, en el caso de los docentes, ya lo sé, lo captan, nos da satisfacción a nosotros. Bueno, es una promesa de un futuro posible. Gracias. Muchas gracias. Jorge. Sí. Sí, prego. Prego. Por alguna tenía que hacer. Bueno, ante todo agradezco a estos cursos de cultura argentina que me permiten participar de este importante encuentro y hacerlo además en compañía de este panel tan prestigioso. Yo voy a hablar sobre el tema la sociedad argentina en el siglo XXI. Lo primero que quisiera decir es que yo descreo de los pronósticos, y por la razón siguiente. El futuro, por definición, es lo que todavía no existe. Y su realización depende de una combinación entre las tendencias de fondo de la época, que son de carácter profundamente determinista, sobre todo de contenido económico, tecnológico y científico, y su combinación con la acción de la política, que es el reino de la libertad, y por lo tanto, el mundo donde impera la voluntad, la decisión y el coraje de los estadistas respaldados por sus pueblos. Lo que se puede hacer, y es extremadamente importante hacerlo, es identificar tendencias, estableciendo al mismo tiempo cuáles son las principales y cuáles son las accesorias, en un ejercicio permanente de la práctica de lo que en su momento denominaba Max Weber el juicio de importancia. Sin este juicio de importancia no hay pensamiento político. Y no hay pensamiento político si no se funda en un pensamiento estratégico. Esto significa, ante todo, establecer qué es lo esencial y qué es lo accesorio de una época determinada.
La primera y fundamental de estas tendencias, que es la que decide el destino de la Argentina y de América del Sur en el siglo XXI, es la que fija la siguiente categoría fundamental, que estimo que recoge lo esencial de la época. Es la que se puede formular en estos términos. Ha surgido en los últimos 10 años una sociedad absolutamente integrada, una sociedad global absolutamente integrada por la revolución de la técnica, que actúa al mismo tiempo, en tiempo real y en forma instantánea, y en la que no hay más distinción entre el adentro y el afuera. Lo que está afuera simplemente no existe. Esto lo que significa en otros términos es que estamos en presencia de un mundo donde la categoría que funciona fundamentalmente en términos estratégicos ya no es más el tiempo y el espacio, sino la instantaneidad, el tiempo real. En una sociedad global absolutamente integrada por la técnica, como es la actual, el protagonismo internacional es una tarea imprescindible para todos los países al mismo tiempo. Sobre todo para los que tienen una particular vocación de protagonismo, como es el caso inequívoco de la historia argentina. Esta comprobación, sociedad global absolutamente integrada por la revolución de la técnica, tiene dos colorarios. El primero y decisivo es el que lleva a orientar la totalidad de los esfuerzos al alineamiento con el centro y eje de la época. Tiende a desaparecer la diferencia entre los países avanzados y los emergentes, lo que establece el auténtico ranking de diferencia entre los distintos países del mundo es la proximidad o lejanía que tengan con respecto al eje de la época, que es la revolución tecnológica de la inteligencia artificial. Y en este sentido, como una constatación, hay que señalar que el centro y eje de esta época son los Estados Unidos, que son la expresión más plena del poder en todas sus manifestaciones y además la fuente principal de la revolución tecnológica de esta época y en general del sistema capitalista desde el fin de la Guerra Civil de 1861-1865. Inmediatamente al lado del vínculo con Estados Unidos, eje de la época, centro de la revolución tecnológica del mundo actual, es preciso forjar, impulsado por la necesidad del protagonismo en este momento de la historia del sistema mundial, una estrecha y múltiple relación con la otra superpotencia de la época, que es China. Y en los próximos 15 años, la República Popular China prevé importar, lo ha ratificado nuevamente el presidente Xi Jinping en la cumbre de la PEC y en la reunión con los altos empresarios norteamericanos que se realizó en San Francisco, prevé importar
40 billones de dólares de bienes y servicios, que es casi la mitad del PBI global. Además de constituir la República Popular el centro y eje del mercado mundial de agroalimentos, lo cual para la Argentina es un dato crucial. Y al mismo tiempo es el centro y eje del mercado mundial de la energía, lo que también para la Argentina, a partir del despliegue extraordinario que está ocurriendo en este momento de los yacimientos de vaca muerta de la cuenca neuquina, es también un segundo dato crucial para determinar cuál es su inserción en el mundo. El tercer aspecto de esta inserción internacional de la Argentina es el que se deriva de la ubicación geopolítica del país, que es un país mediano, ubicado en América del Sur, el segundo en orden de importancia en la región después de Brasil. En suma, la Argentina es un país de importancia mediana, pero al mismo tiempo muy relevante, ubicado en América del Sur y que está indisolublemente unido en términos geográficos, económicos y de proyección internacional con Brasil, Estados Unidos, China, Brasil, el resto de la región. La inserción internacional de un país es ante todo determinar dónde está ubicado y con quién actúa y hacia dónde se dirige. Es una percepción elemental, porque todo esto se basa en distinguir entre lo esencial y lo accesorio y concentrar todos los esfuerzos intelectuales y físicos en lo esencial y descartar lo accesorio. El pensamiento estratégico es un esfuerzo sistemático de simplificación. Establece lo fundamental y sobre eso se dirige. Hay un segundo corolario, señalaba, del hecho central de la época, que es la integración completa del sistema global por la revolución de la técnica. Y ese segundo corolario, de extrema importancia para los países de América del Sur y para el mundo, es la imposibilidad absoluta, subrayado, de una tercera guerra mundial surgida de la puja geopolítica entre las dos superpotencias. ¿Por qué? Porque estas dos superpotencias, Estados Unidos y la República Popular, que están en este momento en una etapa de exacerbación de su conflicto geopolítico, debido a que están disputando las dos superpotencias el dominio de las tecnologías de avanzada de la cuarta revolución industrial, la primera de las cuales es la inteligencia artificial, la segunda, la robótica, la tercera es la Internet de las cosas. Por lo tanto, en este momento, lo que ha aparecido es que, para sorpresa de la primera superpotencia del mundo, la cabeza inequívoca de la capacidad de innovación del sistema capitalista, que es Estados Unidos, ha aparecido alguien que le disputa el primer lugar. Un primer lugar que los Estados Unidos tiene como propio a partir del fin de la Guerra Civil de 1865. Pero este momento de exacerbación del conflicto geopolítico entre las dos superpotencias se realiza, en premisa de esta breve exposición,
realizada con los trazos más simples posibles y simplificados posibles, se realiza dentro y como parte de este proceso de integración global del sistema. Ha surgido, esta es la premisa de esta pretensión de análisis, ha surgido una sociedad global absolutamente integrada por la revolución de la técnica que actúa sobre la base del principio de la instantaneidad. Dentro de este sistema integrado global es que se realiza este proceso de competencia incluso exacerbada entre las dos superpotencias. Por eso es que este proceso de competencia exacerbada entre las dos superpotencias tiene paradójicamente un carácter ampliamente positivo para el resto del mundo. Porque al competir dentro de este sistema global absolutamente integrado, están multiplicando la capacidad de innovación de las dos. En el sistema capitalista es más importante que el capital la competencia. Y acá lo que está ocurriendo es que dentro de esta sociedad global, la competencia entre las dos superpotencias, sobre todo en materia de alta tecnología, se encuentra en un momento de exacerbación. En el caso específico de la Argentina, la prioridad absoluta es establecer un sistema macroeconómico acorde a la época, centrado en la resolución plena de la cuestión unificada fiscal y monetaria. Porque allí, en este plano de lo fiscal y de lo monetario, se resuelve el problema principal que tiene la Argentina en términos económicos, políticos y culturales, que es el hecho de ser un país de importancia relativa alta, pero que tiene una historia de los últimos 70 años mega e hiperinflacionaria. Y por lo tanto, en esta historia mega e hiperinflacionaria, ha perdido su moneda nacional. La Argentina es el país de América Latina que tiene la más alta tasa de ahorro individual, solo que en dólares y en el exterior o en las cajas de seguridad, que ha sido históricamente el principal aporte que ha realizado el sistema financiero al país. Prestarle, alquilarle, unas 780.000 cajas de seguridad que hay en el momento actual. El indicio absoluto de que el país no tiene moneda. Y no tiene moneda por este hecho de que no ha logrado resolver en su historia moderna, en la doble ecuación fiscal monetaria, el problema de la megainflación y de la hiperinflación. Solo así podría el país, la Argentina, desplegar toda la potencia productiva de sus extraordinarios recursos naturales, desatando un auténtico boom de crecimiento económico y de creación de riqueza, de modo de disponer de los recursos necesarios para desatar una auténtica revolución educativa y alimentaria, de abajo hacia arriba, al estilo de Sarmiento. Concluyo para realizar dos observaciones finales, que son dos convicciones personales. La primera es que la tarea política esencial y cultural que tiene la Argentina frente a sí en este escenario mundial de integración total del sistema y imposibilidad de la Tercera Guerra Mundial y de búsqueda del protagonismo internacional, es profundizar la identidad nacional de los argentinos. La Argentina es el hogar, y ese hogar debe ser profundizado
el por qué y el para qué. Dice Borges, todo Occidente, dice Borges, es la patria de los argentinos. Shakespeare, Dante, Cervantes son nuestros antecesores y padres espirituales. Luego, un punto de crucial relevancia, y con esto termino. Estimo que en la Argentina ya en este momento y en el mundo entero, debido precisamente a la vigencia absoluta de la técnica, que ha demostrado una extraordinaria capacidad para hacer, pero ha producido al mismo tiempo un verdadero auténtico páramo espiritual, hay una búsqueda de un renacer de la religiosidad. En el convencimiento de que solo un sentido trascendente de las cosas es lo que permite descubrir su verdadera dimensión. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, arranco. Lo mío vamos a procurar puntualizar algunos temas. Particularmente yo soy profesor de historia, entonces tengo una enorme tentación, ¿no?, de establecer algún tipo de periodización como para distinguir esta coyuntura actual de la pretérita. No tenemos tiempo, por lo tanto, lo que sí podríamos decir es que tradicionalmente tenemos un imaginario nacional fundado en un Estado poderoso desde el que se hace la Argentina, ¿verdad?, clases medias emblemáticas respecto del resto de la región y una economía que crece. Bueno, es evidente que durante los últimos 30 años hemos atravesado toda una serie de transformaciones, ¿no?, que es un poco el propósito de esta exposición, ¿no?, hacer un recorrido por estas transformaciones y cotejarlas con lo que venía dado de la etapa anterior. En primer lugar, la demografía, ¿no?, la primera transformación. La Argentina es el país de menor índice de fecundidad de América Latina. En el año 2015 había 33 países de la región con niveles inferiores a la Argentina. Hoy el nivel de la Argentina, a jugar por el censo del 2022, ha caído un 55%. Por supuesto que esto determina, ¿no?, que vamos a tener necesariamente durante los próximos años menos chicos en las escuelas y como a su vez hay una prolongación de la vida, ¿no?, más gente adulta. Y eso genera un desfasaje, ¿no? Solamente ¿no?, solucionable un poco pensando lo que decía Jorge recién, un verdadero shock de inversiones que aumente la productividad y que, bueno, merced a eso se pueda pensar en un financiamiento de los sistemas de seguridad social, porque en su defecto van a quedar totalmente desfasados. La Argentina tiene en ese sentido, ¿no?, un índice de natalidad muy parecido al de Estados Unidos y Europa, pero con una diferencia, ¿no? En esos países, ¿no?, es parejo. En la Argentina tenemos dos situaciones. Hay tasas, por ejemplo, eso se nota muy bien cotejando Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay más gente adulta, en la provincia de Buenos Aires mucho más gente joven. La compensación es el hecho de que, bueno, en los sectores populares la gente muere mucho más, la mortandad juvenil es mucho mayor, ¿verdad?, que en los sectores altos, y eso en alguna medida equipara y nos genera esta situación. Ahora, somos 46 millones de habitantes, pensando que partimos de los dos del censo de Sarmiento de 1869, somos bien poco, con lo que todavía nuestro problema sigue siendo el desierto. Hay una segunda transformación, ¿no?, y que tiene que ver, ¿no?, un poco con las características constitutivas de la sociedad argentina.
¿no? Que es la concentración de la población en los centros urbanos, ¿no? Ese macrocefalismo del Gran Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires, que concentra el 30% de la población nacional, 14 de los 46 millones de personas, ¿verdad? Se reproduce en los 33 aglomerados que marca el INDEC. Un 72% de la población nacional vive en el 0,72% de su superficie. Es decir, 9 de cada 10 argentinos vive en las ciudades. Por supuesto que esto es el producto de sucesivas etapas que podríamos remontar a las colonias, a la época colonial, o por lo menos al comienzo de la emancipación con la pérdida del Alto Perú, etc. Pero no vamos a ir tan lejos. Simplemente decimos que hay un proceso de migración interna sustitutiva de las grandes migraciones transoceánicas a partir de los años 30. Y que eso puede sistematizarse en 2 o 3 etapas. Una etapa que va de 1930 a 1950, donde se conjuga la crisis agrícola generada por la depresión con la industrialización protegida. Otra etapa que va de 1960 a 1990, donde se conjuga la revolución agrícola con la reestructuración industrial. Ahora, todo esto ha generado, ¿verdad?, este desequilibrio monumental que produce un desordenamiento formidable de las estructuras urbanas planificadas. Todas las planificaciones establecidas durante los años 60 han sido desbordadas, con las obvias consecuencias respecto de los sistemas de salud, de vivienda, de trabajo, el descenso laboral en las fábricas, una falta de planificación, Eso se ve, curiosamente, en los dos extremos de la sociedad a través del fenómeno de los barrios privados y de los asentamientos, de los asentamientos informales, ¿verdad?, que son los que viven en peores condiciones, sin agua, sin recolección de residuos, sin saneamiento, etc. De manera que ahí tenemos otro problema serio que resolver. Cómo emparejar demográficamente el país. Porque curiosamente los problemas más serios los tenemos en los grandes conurbanos. Buenos Aires, el principal, Córdoba, Rosario, ¿verdad?, Mendoza y Tucumán. Hay un tercer cambio estructural que es una novedad que evidentemente perturba nuestro imaginario colectivo, que es la marginalidad social, La sociedad argentina fue una sociedad igualitaria, de clases medias prácticamente universales, con clases bajas muy débiles. Hoy tenemos, ¿verdad?, 50% de la población en la pobreza, de la cual un 10% está en la indigencia, y aproximadamente ese 10%, ¿verdad?, se incluye dentro de esto que nosotros hemos dado a denominar la marginalidad estructural, donde falta comida, donde hay carencias habitacionales, donde hay un acceso restringido a la educación y a la salud, y donde lo que uno ve es la ausencia de perspectivas de mejora. Acá hay pensando en lo que decía Jorge recién, el mundo en el año 2000 era un 29% pobre, en el año 2020 un 9%. La Argentina en el año 2000 tenía un 25% de pobreza. Hoy tenemos una base de 40% que en situaciones de crisis como la actual llega al 52%. 40% con asistencia, sin asistencia el 50%. Y los niveles de indigencia, 8% con asistencia, podrían llegar al 20% sin asistencia. Así que este es el problema serio. 3 generaciones de argentinos que no conocen la cultura del trabajo, que son pobres, la han perdido sus abuelos, no la conocen sus padres, viven en la informalidad. Y además hay otra cuestión, la cultura de la marginalidad, sus códigos, sus demandas, sus agregados, el orgullo de pertenecer e incluso hasta identificar esa situación adulada por sectores políticos y sociales como una suerte de esencia de la nacionalidad. Uno lo ve eso en las estéticas, uno lo ve
en todo un conjunto de fenómenos donde, bueno, esta forma de ser villero se imita, esta forma de hablar como las villas se imitan, se utilizan términos, etc. Una suerte de adulación, ¿no?, que yo he dado a denominar el argumento pobrismo. Bueno, por supuesto que esto también ha ido de la mano de una caída de las funciones básicas del Estado, ¿no? Evidentemente la Argentina, bueno, tiene problemas de educación, tiene problemas de salud y de seguridad. Ahora, esta situación de marginalidad determina que sea esta gente la que reciba peor salud, peor educación, peor seguridad. Y por lo tanto, bueno, ¿no?, estamos en una situación de retroceso respecto del resto de América Latina en muchos aspectos. Bueno, correlativamente a esto, otro proceso perturbador, la caída de nuestras clases medias emblemáticas. Esa pérdida de sentido de identidad que nos caracterizaba a todos los que pertenecemos a la clase media. Valores, aspiraciones, conductas, códigos, estéticas, ¿no? Bueno, evidentemente acá estamos ante un problema central y que tiene que ver con lo que decíamos recién, la educación, ¿no? El pleno empleo, la propiedad y la educación era el apalancamiento, hacia la clase media. Hoy, por ejemplo, el 70% de los pobres reciben más educación que sus padres, sin embargo no promoción social. Y la promoción social a través de la educación está reservada a las clases medias altas y altas. De manera que ahí tenemos un problema muy serio. Esa clase media además tiene una expresividad mucho menor que los obreros, que los pobres y que los sectores más pudientes, con lo que, bueno, salvo situaciones muy coyunturales, no se hacen sentir. Por ejemplo, si ocurrió en el 2001 o en el 2008 o en el 2012 o en el 2013, pero es un sector, ¿verdad?, que por otra parte se ha vuelto muy conservador porque tiene mucho miedo a perder lo que tiene. Porque hay un sector que podríamos identificar como de clase media-baja que bascula, ¿no?, entre la integración y la pobreza, ¿no? Ahora, esto nos lleva a una quinta cuestión estructural, que es el desempleo, los niveles de desempleo. Cuando terminó el último régimen militar, el nivel de desempleo era el 4%, 4,7% aproximadamente, que era más o menos el histórico. A partir de, bueno, la hiperinflación de 1989-90 la hizo trepar al doble, al 8%. Durante la administración menemista, el 13,4%. El 15,6% durante el gobierno de la Rúa, que llegó al 20% a raíz del colapso del 2001. Ahora, durante la etapa kirchnerista, el gobierno de Néstor Kirchner, los dos gobiernos de la señora de Kirchner, bueno, el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández, curiosamente se estabilizó entre el 7 y 9%, cosa que podría significar una buena noticia, pero que en la realidad es muy relativa, porque lo que uno ve es que esa disminución del desempleo tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo, ¿verdad?, y con la precarización laboral que hoy predomina. Hoy, 2/3 partes de la población argentina es informal, se ubica en la informalidad. Por supuesto que es un sector muy vasto. Ahora, por ejemplo, cotejando los datos de 2017 con la actualidad, los trabajadores informales han perdido un promedio del 39%, es decir, 14 salarios. Los ubicados en la actividad privada formal, 18 salarios. Los que están en la esfera pública, 22 salarios. Es decir, una situación de retroceso grave, ¿no?, y que se conjuga con, bueno, el vasto mundo de la informalidad, porque en la informalidad, ¿quiénes se ocupan? ¿Quiénes se ubican? Bueno, tenemos por un lado los monotributistas, los cuentapropistas, ¿no?, y que en todo caso evocan otros problemas, que también lo citaba indirectamente el profesor Castro recién, que es menor productividad y por lo tanto menor recaudación estatal, cosa que es una suerte de combinación explosiva y que redunda en la inflación. A lo que hay que sumar los invisibles, los trabajadores invisibles, pequeños y medianos, en pequeños y medianos comercios, en el servicio doméstico. Hoy por hoy hay aproximadamente 500.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres, ¿verdad?, informales,
que trabajan en el servicio doméstico, agricultores, textiles, trabajadores del caucho, vidrio, y bueno, una gran ficción que es la denominada economía popular, ¿no? Los procesos productivos o los complejos productivos a partir de los planes sociales, pero que nos vamos a referir inmediatamente a continuación. La sexta gran transformación, ¿verdad?, es el asistencialismo. La Argentina es un país que hoy vive del asistencialismo, en las antípodas justamente de los objetivos de la gran inmigración transoceánica hace 100 años atrás. Y ahí tenemos que dividir la situación en dos coyunturas. Una que va de 1983 más o menos y hasta, bueno, yo diría fines de la década del 2000, donde, o yo diría hasta el 2001, 2002, donde el asistencialismo se concentraba en proveer alimentos, en proveer una base alimentaria. Recordemos las cajas PAN de Alfonsín, los bonos solidarios, ¿no?, que consistía en dar bonos para comprar alimentos de la época de Menem, los planes Trabajar y barrios bonaerenses, ¿no? Esto dio lugar, por supuesto, a una suerte de profesionalización, que es la profesionalización de la administración de la pobreza. Ahora, a partir de los años 2000, ¿no?, y desde el plan Jefas y Jefes de Hogar, ¿verdad?, lo que uno ve es que el Estado provee trabajo, pero un trabajo muy de contraprestaciones muy inciertas. Y esto se perfecciona, ¿no?, entre el 2009 y el 2010 a través de la gran reforma administrativa de la pobreza que hace el kirchnerismo, y cuyos tres ejes son, bueno, la asignación universal por hijo, que pretende, bueno, a cambio de un subsidio, la exigencia de escolarización de los chicos, ¿no?, y los controles de salud, por supuesto a través de monitoreos muy flexibles y bastante malversados. Las jubilaciones anticipadas antes de los 30 años, acá hay toda una concepción filosófica que es la universalidad y el igualitarismo, ¿no?, según, ¿no?, un concepto en las antípodas de la Argentina primigenia, que era el mérito, ¿no? Yo recordaba el año pasado que un dirigente de renombre, más precisamente Álvarez Agis, decía: en la Argentina todo el mundo tiene que tener la misma jubilación, que en aquel momento él la situaba en 90.000 pesos. Y se las tiene que arreglar como para, encontrar durante su vida activa formas de supervivencia. Ya estamos terminando. De supervivencia digna. Bueno, Argentina trabaja, ¿no? Es el tercer gran pilar. Se procuró de generar un cooperativismo desde arriba con proyectos productivos, ¿no? Cooperativismo, promover el cooperativismo social de manera de generar una suerte de tercer sector de la economía, ¿no?, a la par del capitalista. Y bueno, pero que sabemos muy bien que en realidad se trató de una movilización o de una cruzada de movilización de una tropa militante callejera, ¿no?, con fines plebiscitarios, ¿verdad?, o destituyentes, ¿no?, y que en los hechos opera como un lobby más. Ahora vamos a hablar de eso, tradicionalmente los sindicatos o las Fuerzas Armadas y los empresarios. Por supuesto que acá ha habido también un trasvasamiento, ¿no? Hasta el año 2009 esta reforma se le encomendó a los intendentes. Del 2009 en adelante, y a raíz del resultado electoral que Kirchner le atribuyó a los intendentes, directamente a los movimientos sociales, a las administraciones sociales. Curiosamente, el gobierno de Macri le dio continuidad a esto, ¿no?, con el propósito de seguir extendiendo su influencia en Gran Buenos Aires y seguir ganando intendencia. De ahí que la ministra Stanley, ¿no?, priorizó el aporte de planes, ¿no?, a los movimientos sociales. Las consecuencias están a la vista, ¿no? Juntos por el Cambio retrocedió en todo el Gran Buenos Aires en materia de intendencias. Con lo que uno ve es que todo esto tuvo una utilidad de índole político, que bien poco tiene que ver con estos proyectos productivos. Eso sí, es interesante el aumento del número.
Cuando empieza el programa había 671.000 beneficiarios. Hoy hay casi 2 millones. 2 millones, ¿no? Bueno, incluso hasta uno podría hacer una proyección mayor. En el 2002 había 3 millones de beneficiarios. En el 2012, 9 millones. Hoy, 14 millones de beneficiarios por el asistencialismo social. Por supuesto que eso luce estresado, por varias razones. En primer lugar, por el pobre desempeño económico del país a raíz del proceso inflacionario y del estancamiento económico que ya lleva más de una década. En segundo lugar, por un déficit de índole conceptual. La Argentina es el segundo país de América Latina, ¿no?, en protección social. Sin embargo, es el que peor resultado ostenta en toda la región. Y por último, ¿verdad? Bueno, una suerte de statu quo, porque acá se ha creado una suerte de nueva corporación, ¿no?, con dirigentes estables que no los elige nadie y que son los dueños de la situación y que son los dueños de estas organizaciones sociales. Beneficiarios también estables que viven de esto, ¿verdad? Y que por lo tanto se convierte en una estructura cada vez más normalizada, una estructura social cada vez más normalizada de la sociedad y que abarca a muchos millones de personas. Bueno, este es mi aporte un poco deprimente acerca, bueno, del estado de situación de la sociedad argentina contemporánea. Muchas gracias. Los invito a hacer algunas preguntas o lo que ustedes quieran comentar sobre las exposiciones. Hola, les voy a pasar el micrófono. Les pido por favor que esperen que llegue el micrófono para hablar, ¿sí? Y yo les pido que sean breves. Sí, mejor preguntas que comentarios. Así como hicieron un esfuerzo los citatales. Esto es una observación para el profesor Castro. Comenzó su disertación diciendo que los argentinos estábamos globalizados en cuanto a la tecnología. Yo creo que eso no es posible con el nivel de analfabetismo que hay. Y eso es una primera cosa. Yo creo que primero está la educación, antes que la economía. Y segundo, en cuanto al desarrollo, que también dijo algo el profesor Osorno, yo pienso que para el desarrollo económico se tiene que tener inversiones. Y para tener inversiones tiene que haber ahorro interno para la inversión del país y tiene que haber situaciones claras, jurídicas, para la inversión extranjera. No es solo decir que somos amigos de Estados Unidos. Por otra parte, no sabemos cómo va a terminar lo de China y Estados Unidos porque están en plena pelea por el G5. Muchas gracias. Allá. Yo le quiero preguntar a los dos que han hablado de economía un poco, al doctor Castro ¿por qué nosotros en la Argentina siempre aplicamos para tratar de resolver los problemas inflacionarios la misma receta? Es decir, restringimos la demanda en lugar de trabajar para incrementar la oferta. No armamos una estructura de gobierno, digamos, una burocracia, como decía Max Weber, sino que hacemos un asalto al patrimonio. Y por otra parte, los gobiernos, a través de los ministerios de educación y los dirigentes políticos, es como que les repugna la meritocracia. Yo creo que esos tres temas en ningún discurso político los he escuchado y quería preguntarle a ustedes, que son analistas, ¿por qué no se abocan los dirigentes políticos a eso en lugar de hacer lo que hacen de restringir la demanda, que es lo mismo que un médico que tiene a alguien que vomita, en lugar de dejarle de dar de comer y dejarle de dar bebida, buscan las causas profundas? Mire, primero, para encontrar una respuesta a la resolución de un problema hay que identificarlo.
Y el problema inflacionario de la Argentina responde a causas muy definidas. Fundamentalmente el hecho de que el país tiene un déficit fiscal estructural de entre 7 y 8 puntos del producto en los últimos 20 años. Y que además financia ese déficit fiscal monetizándolo, emitiendo moneda. El resultado es una situación mega e hiperinflacionaria. La Argentina tiene 2 hiperinflaciones y a partir de 1973-74 tiene un nivel de inflación anual de más del 400%. La razón en todos los casos es la misma. Déficit fiscal sostenido, monetizado a través de la emisión monetaria. El problema es un problema muy simple, lo que pasa es que lo simple es difícil. ¿Listo, Jorge? Al principio, bueno, voy a hacer una pregunta. Al principio el señor que presentó a los panelistas dijo que íbamos a reflexionar sobre la Argentina. Yo modestamente y con todo respeto le cambiaría el título. Vamos a diagnosticar la Argentina. Me parece que tomé nota de los 3 expositores y vi mucho diagnóstico. ¿Ustedes nos podrían decir a cualquiera de los 3, por favor, qué proponen para salir de esta crisis? Perdón, yo me autodefiendo diciendo que yo propuse 3 remedios que ya se están aplicando. No soy para nada amiga de los diagnósticos, sino que propuse 3 iniciativas que ya se están aplicando, que son el sistema de alerta temprana, perdón, no dije ese primero, lo digo ahora primero, el sistema de alerta temprana que avisa, ya existe a través del CINIDE, el segundo, el tema de las tutorías, y el tercero, la adaptación que ya se está haciendo de los contenidos, teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje de los alumnos para aprovechar al máximo su capacidad y para permitir que la inclusión en el sistema educativo no sea solamente estética, sino que sea real y que sea eficaz. No me gustan los diagnósticos, aparte no me siento capacitada para hacerlo. Sí, creo que los diagnósticos son indispensables para formular políticas resolutivas. Ahora, es tan compleja la realidad argentina que resumir todo a una fórmula es un poco difícil. Creo que de todos modos estamos ante un desafío enorme que pasa por el conocimiento, y el conocimiento solamente puede desarrollarse a través de políticas educativas actuales. Sí, de políticas educativas actualizadas, que es lo que nos falta. Ahora, hay una cuestión un poco más de fondo, me gustaría contestarle también al amigo, ¿no? Creo que hay sectores de la clase política argentina que no les interesa cambiar absolutamente nada, porque viven muy cómodos en es una suerte de zona de confort para muchos sectores, ¿no? Yo lo escribí ayer en un artículo sobre el tema de las apuestas juveniles, ¿no? Es una especie de sarmientización al revés. Es una clase dirigente que en vez de dar ejemplos como para que la gente estudie, da ejemplos para que copien sus vicios. Y es que hoy es una tragedia que todavía no está del todo dimensionada y que se está plasmando en suicidios, en prostitución infantil y juvenil. Ahora, todo eso está auspiciado del gobierno porque en el 2021 se habilitó este sistema. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto hay interés justamente en plantear una política educativa que, por ejemplo, habilite 500.000 puestos de trabajo en la industria sin chimeneas, como puede ser el turismo, que puede significar para la Argentina con todo lo que tiene un crecimiento formidable, si mientras tanto los estamos invitando a apostar? Yo soy profesor universitario y le puedo asegurar que no hay nada más mortificante de ver cómo un curso empieza con un primer parcial con un 50% de los alumnos aprobados. Y ante situaciones como un Mundial de Fútbol o como la Copa América, no, quedan reducidos al 10. Yo este año, bueno, justamente pensando en lo que decía la profesora, la empatía con los alumnos, pregunté ¿por qué? Porque estamos todos apostando. Entonces, estamos ante un problema cultural muy serio.
¿no? Y que requiere de ejemplos. Bueno, los ejemplos verdaderamente escasean por donde se los vea. Vamos a ir con la última pregunta, porque tenemos que cerrar. Es para la señora. ¿En qué basa que los profesores están tan comprometidos e interesados cuando vemos que es todo lo contrario? Porque no me parece que haya una educación mejor que la que hemos tenido en otras épocas. Me parece que es mucho peor. A ver, sí, yo tengo el vicio del optimismo. No dije que están todos bien. Yo digo que tenemos herramientas para mejorar eso y que es muy claro que hay que intervenir de manera positiva en los contenidos y en el sistema didáctico y pedagógico de los profesorados, porque suele quedar muy atrasado respecto de lo que se necesita. Lo que decía es que el profesor que hace bien su trabajo es alguien que está convencido de lo que hace. Eso quise decir. No sé si son la mayoría. El hecho de que no recibimos, digamos, un sueldo extraordinario podría ser suficiente para seleccionar solo lo que tienen amor por lo que hacen, pero no es así. Eso no sucede. Sí digo que hay elementos muy interesantes para que se profundice la capacidad docente y digamos, que le ofrezcan unas herramientas que sirvan para que el esfuerzo que hace tenga buenos resultados. Quienes se convencen de que lo que hacen es importante, lo hacen con una actitud completamente diferente a un asalariado, eso quise decir. Pero sí, yo también sé que hay muchos que no van con la intención con la que tiene que ir, así que cada vez que me toca un tema de capacitación docente, subrayo ese aspecto y alguna vez tengo sorpresas. Por ejemplo, inmediatamente después de la pandemia, de una creatividad docente increíble. La habían desarrollado cuando no tenían los alumnos al frente y tenía que ser algo que lo dinamizara y se dieron cuenta que eran capaces de cosas diferentes y por eso seguían haciendo. Gracias por la pregunta. Bueno, vamos terminando entonces. Hay que ir a comer también, ¿no? Y bueno, entonces llegó la hora de las gratitudes, ¿no? Les agradezco a estos tres profesores nuestros que han venido a ayudarnos a reflexionar, porque no son ellos los que tienen que reflexionar solamente, sino nosotros a través de lo que ellos dicen también, ¿no? Y agradecer también, no puedo dejar de agradecer aquí en esta parte final la presencia de tres personas que me merecen mucho aprecio, que son, en primer lugar, Angélica Kachanowski, que es la primera alumna que se anotó en la primera edición de la diplomatura, hace ya unos cuantos años, y ella confió en lo que no existía todavía. Así que muchas gracias, Angélica. Le estoy muy reconocido a ella de haber venido cuando no había todavía nada, ni se sabía cómo iba a ser tampoco, porque no había empezado. Le agradezco también a Juan José Ganduglia que esté aquí con nosotros, que es una personalidad de la cultura argentina, ha sido director del Museo, del Museo de la Casa Rosada y ha ocupado otros cargos, y es miembro del directorio del Instituto de Cultura de esta casa. Finalmente, quiero agradecer la presencia de Hélène Forestier de IMAS, que es una mujer maravillosa, esposa de un hombre maravilloso que tuve el privilegio no solamente de conocer, sino de ser su amigo. Y quería agradecerle a ella, porque no se dice la edad de las señoras, ¿no? Pero ella estuvo anotando lo que se decía. Fíjense el deseo de conocer y de aprender y de recordar las cosas que aquí se decían. No digo que hayan sido las más importantes del mundo, pero ella las anotó para reflexionar sobre lo que se dijo. Así que muchas gracias a estos tres invitados personajes que están aquí entre nosotros. Muchas gracias a todos.